Muy buenos días, su servidora Wendy Tzaménica González. El día de hoy presenta el tema Métodos y paradigmas de investigación. Vamos a iniciar. Bien, el objetivo de la asignatura Desarrollo de las habilidades para la investigación es justamente desarrollar habilidades de investigación a través de la perspectiva teórica metodológica que aporta estas herramientas para poder identificar problemas totalmente cotidianos, factibles de poder ser sometidos a un proceso de análisis y reflexión, factibles y sistematizados. Asimismo, lograr esa fundamentación que conduzca a este diseño y desarrollo del protocolo de investigación. Ahora bien, el tema se encuentra ubicado en el bloque 1 y el objetivo de este bloque es justamente conocer estos conceptos básicos sobre el conocimiento, los paradigmas de investigación y cómo se van desarrollando estos procesos reflexivos analíticos que nos ayudan a conducir a una identificación de situaciones totalmente problemáticas susceptibles de ser abordadas a través de un proceso investigativo. Partiendo de estos dos grandes objetivos, vemos que el objetivo que enmarca justamente el tema métodos y paradigmas de la investigación es proveer al investigador de todas las teorías y todos los referentes teóricos metodológicos para acceder al fenómeno objeto del estudio. Y como lo indica Vasilach en el año 2006, es justamente proporcionar al alumno todo un sistema filosófico y de investigación para que pueda comprender las cuestiones propias del proceso investigativo. Partiendo de lo anterior, vamos a empezar con las nociones de forma general del paradigma. Paradigma de una forma etimológica viene del griego paradigma, que significa modelo o patrón. Desdoblado de ahí tenemos un ejemplo que es un paradigma, lo tenemos como ese conjunto de reglas y disposiciones escritas que hace dos cosas. La primera nos va a indicar cómo comportarse dentro de los límites para tener éxito, mientras que la segunda establece o define cuáles van a ser esos límites. Mientras hay un autor que se le llama Martin Ferguson y en realidad su concepto es muy técnico y muy sistematizado, pero él nos enfatiza justamente que un paradigma lo podemos entender como este enorme armazón del pensamiento, un esquema para comprender y explicar ciertamente aspectos de la realidad. Es por ello que ponemos esta imagen. Si nosotros lo analizamos, el caparazón que hace referencia a Ferguson es justamente nuestro cerebro. Y el caparazón que se va creando alrededor de él son todos los bombardeos de situaciones, de hechos, lo que vamos viviendo en la vida cotidiana. Eso es un paradigma y comienza a crear esas creencias. Ahora, en una perspectiva epistemológica, tenemos a otro autor que lo vamos a estar escuchando ciertamente y reiterativamente, que es Kuhn. Kuhn nos dice, a diferencia de Ferguson, nos dice que los paradigmas científicos son ejemplos asentados de la práctica científica actual y que hacen una combinación de la ley, de la teoría, de la aplicación y de la instrumentación. ¿Qué va a lograr con esto? Propiciar modelos a partir de los cuales se van a manifestar las tradiciones coherentes y particulares de la investigación científica. Él analiza los hombres cuya investigación se basan en paradigmas compartidos están sujetos a las mismas reglas y patrones de la práctica científica. Es decir, tenemos un mismo camino y vamos siguiendo las mismas pautas y pasos para llegar a esto. Ahora, ¿cómo vamos a progresar en este sentido en cuanto a la ciencia? Es muy importante que como primeras aproximaciones de la investigación tengamos en cuenta tres preguntas fundamentales. La primera, por acumulación de conocimientos, por la crisis paradigmática y la transformación sucesiva de los paradigmas, por las demandas que difieren sectores de la sociedad, lo que hace a los miembros de la comunidad científica. Es decir, ¿cuáles son los hechos sociales? O diría Kelsen, ¿cuál es nuestro hecho constructo que hace que estas manifestaciones de paradigma pueda tener un cambio en el rol? ¿Cómo se puede el científico, el investigador, allegarse al hecho social? ¿Okay? Para lo cual
comenzamos a contextualizar y aterrizar antes de entrar a estas temáticas dentro de la misma investigación. Tenemos justamente a Kuhn, que él hace una breve línea del tiempo de cómo ha avanzado la ciencia como tal. Él habla de una palabrita muy interesante que es el preparadigma. Él dice que antes de un paradigma, es decir, del conocimiento que se tiene para llegarse, existe primero una comunidad científica, y a eso él denomina un preparadigma, el antes de la idea fundamental o del hecho social que está sucediendo. Actualmente, o en el presente, como él lo denomina, hablamos de un paradigma dominante, de una idea dominante, y que esa idea va a romper con los estereotipos, y entonces hablamos de revolución científica, porque ese paradigma dominante se rompe y entra en crisis. Él pone como ejemplo, dentro de esta transición, a la metodología dialéctica de Marx, la teoría de la relatividad de Einstein, los principios de incertidumbre de Heisenberg, la teoría del sistema de Bertalanffy, la teoría del caos de Lorentz, la teoría de las catástrofes de Thom, el pensamiento complejo de Morin, que justamente tiene poco que hicieron una remembranza de todo su trabajo, y la transdisciplinaridad de Nicolescu. Entonces aquí estamos hablando de ideas y de hechos sociales que rompieron la tradición científica. A eso es a lo que se refiere con al romper esa secuencia de ideas y buscar más allá de lo que hay. Y entonces, muchachos, partiendo de esto, tenemos otras perspectivas, y tenemos a Lincoln y a Guba como una forma de evaluación paradigmática. Ellos comienzan a crear un sistema para ver cómo funcionan los paradigmas, y tenemos una pequeña tabla. En una tenemos los aspectos y las etapas. Entonces tenemos los aspectos como la era, el objeto y la epistemología, y por otro lado tenemos la prepositivista, la positivista y la pospositivista. ¿En qué periodo estaban sustentados y cuál es el objetivo de cada una? Vemos que la prepositivista lo que busca como objetivo principal es la sustancia, mientras que el positivista siempre va a buscar la realidad empírica y particular que pueda ser comprobable. El pospositivista va a buscar esta realidad unitaria, pero con una transversalidad multidisciplinaria. Epistemológicamente, la primera se basa en la metafísica y en la racionalidad. El positivista siempre se va a basar primero de su experiencia para partir de este constructo, y de ahí partir a su investigación. Y la interaccionista, es decir, los sujetos de investigación junto con el investigador interactúan entre sí. En las otras dos, el investigador solamente es un observador o lo que ha percibido a su experiencia, mientras que en la pospositivista el investigador se allega o se acerca a los sujetos e interactúa con ellos para saber más allá de lo que está sucediendo en el constructo o nuestro hecho de investigación. Y de ahí entonces tenemos justamente cómo posicionarnos para el paradigma y el enfoque. Necesitamos un área de conocimiento y nuestros paradigmas, el paradigma y el enfoque. Tenemos entonces como áreas de conocimiento ciencias naturales, ciencias tecnológicas y ciencias sociales para una investigación científica seria, como son aquellas investigaciones que maneja nuestra universidad. Nuestra universidad se caracteriza por ser cuna de varias investigaciones sobresalientes, tanto en ciencias naturales, ciencias tecnológicas, ciencias sociales, ciencias de la educación, por citar algunas. Cada una de ellas se posiciona en un paradigma positivista, un paradigma positivista aplicado, positivista fenomenológico o crítico, con enfoques cuantitativo, cualitativo o interpretativo. Ahorita vamos a revisar qué son cada uno de ellos. Para lo cual primero vamos a posicionarnos en dos paradigmas interesantes que justamente las teorías galileánicas nos traen como tradición, lo que es el positivismo y la fenomenología o lo fenomenológico. Aquí vemos la relación que guardan cada uno. Mientras una busca una realidad física externa y cognoscible, es decir, comprobable, lo fenomenológico va a buscar una realidad construida, interna y totalmente múltiple. Los sujetos y los objetos son independientes, mientras que en este van a estar totalmente relacionados. ¿Cómo se valida?
El positivista se valida a través de la confiabilidad de sus instrumentos, es decir, su entrevista, sus guías de observación, sus guías de entrevista, sus guías de participación, y por el otro lado el fenomenológico va a hablar de esa credibilidad de los resultados, es decir, va a darle la validez a la persona que le está o al sujeto de la investigación que le está aportando sobre esta temática. ¿Ok? Partiendo de estos dos grandes paradigmas, vamos a entrar a lo que es la metodología de investigación para poder aterrizar justamente en los enfoques cuantitativo y cualitativo. ¿Qué es entonces la metodología de la investigación, muchachos? ¿Qué se imaginan que es? Ok, muy bien. Partamos primero de qué es el método. El método va a venir del griego meta, que es igual a hacia o a lo largo de, y también viene de odos, que es de camino o hacia el camino. Y lo vamos a entender como este conjunto de pasos prefijados por una disciplina con el fin de que podamos alcanzar conocimientos válidos y que esos conocimientos, a pesar de que son válidos, también sean creíbles mediante procedimientos confiables. Para lo cual tiene ciertos elementos el método, que es el diseño, los informantes, sus instrumentos y técnicas de investigación, sus procedimientos, asimismo, y lo más importante, son las técnicas de análisis de datos o cómo se va a llegar la información, cómo vamos a triangular toda la información recapitulada. Partiendo de esto, podemos tomar dos variantes, el enfoque cuantitativo y el cualitativo. Vamos a empezar con el cuantitativo. Cuando hablamos de un paradigma cuantitativo, también lo denominamos empírico o que también está siendo totalmente racionalista y surge de las ciencias naturales, se extrapola a las ciencias sociales también. Sus características es que presta más atención a las semejanzas que a las diferencias, trata de buscar las causas reales de los fenómenos y comienza a explicar y controlar, asimismo predice todos los eventos que se dan. Esta se basa totalmente en el positivismo del conocimiento. Es totalmente cuantitativo con la finalidad justo de asegurar la precisión y el rigor con que se va a acercar a la ciencia. Por otro lado, tenemos el enfoque cualitativo. Este también lo denominamos como fenomenológico, naturalista, humanista y podemos comprender la realidad como dinámica y diversa. Tiene tipos de investigación como es la participativa, investigación-acción y la investigación etnográfica, así también como la metodología de casos o el estudio de casos. Esta es más descriptiva y se basa más justamente a llegarse a la interacción con los sujetos. Bien, ¿qué podemos reflexionar? Todos los paradigmas se pueden definir, cada uno tiene una forma de pensar. Y sería muy difícil encontrar una persona con el mismo paradigma o la misma forma de pensamiento o el mismo constructo de pensamiento y de ideas. Y nosotros tenemos que ver, analizar, describir y poder sintetizar para la resolución de un problema previo a todo un protocolo de investigación. Bien, pasando a esto, vamos a hacer un ejercicio de retroalimentación. Vamos a entrar al link que les proporcioné y este es un pequeño juego dinámico en WordWall que nos va a ayudar justamente a repasar lo que vimos ahorita. Vamos a empezar, le dan en iniciar, entran al link y automáticamente les da iniciar. Es una pequeña competencia, un juego de concurso, por ejemplo viene significado etimológico del paradigma y vienen las opciones, vamos puntuación doble y viene del griego paradigma o modelo. Bueno, ahorita como yo estoy jugando solita no se ve el avance en los muñequitos de la carrera porque solamente soy yo. Y así sucesivamente. Ahorita aparece la siguiente pregunta. Nos da un tiempo para prepararnos. Para este autor, un paradigma es un armazón del pensamiento, un esquema para comprender. ¿Quién es? Marlin Ferguson. Y ahí aparecen las puntuaciones. Bueno, si estuvieran más jugadores, aparece una pequeña competencia. ¿Cuáles son los enfoques en la investigación? Cuantitativo, cualitativo e interpretativo. Y así nos va detallando el juego. De antemano agradezco su
su escucha activa y su participación en esta dinámica. Les agradezco mucho la oportunidad. Excelente mañana.